tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Qué gusto de encontrarnos de nuevo, valga la redundancia, en este punto de encuentro que nos propone este canal, con el rabino Sergio Berman, con el padre Ariel Álvarez Valdés. Una visión de las Sagradas Escrituras, desde el judaísmo, desde el cristianismo. ¿Cómo está, rabino? Un gusto, Buenas noches, como siempre. un gusto, Rogelio. Padre Ariel, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias, Rogelio. Una vez lo escuché al rabino Sergio Berman decir, Jesús nos une, el Cristo nos separa. Vamos a hablar de Jesús, de aquello que une, y ver cómo nos une al judaísmo y al cristianismo. La infancia de Jesús, un tema propuesto para este encuentro, para esta mesa. Jesús aparece en su nacimiento, vuelve a aparecer a los 12 años perdido en el templo, y de ahí no vuelve a aparecer más hasta su vida pública. La infancia de Jesús, ¿cómo la miramos los cristianos? ¿Cómo la mira el judaísmo? ¿Qué puede aportar cada una de estas religiones a esto que uno quiere conocer? Padre Ariel, voy a su terreno ahora. Efectivamente, los evangelios nos presentan cómo fue el nacimiento de Jesús y presentan las primeras escenas de su vida y después cortan y de pronto pasan a los 12 años. O sea que ahí hay un bache, una laguna de 12 años que ha llevado a la gente que se pregunte ¿qué ha hecho Jesús esos 12 años? ¿Dónde estudió? ¿Cómo se formó? ¿Qué aprendió? De pronto a los 12 años tenemos una pequeña escena donde se pierde en el templo, vuelve a la casa y otra vez un bache de 20 años hasta su vida adulta en la que sale a predicar. Esos 20 años, ¿qué hizo Jesús? Los perdió trabajando en una carpintería, encerrado ahí en su taller, con todo lo que tenía para hacer afuera, con todo el mundo que tenía para predicar. Entonces, todo este planteo misterioso ha llevado a que se pudieran formar una serie de leyendas en torno a la vida de Jesús. Hay un montón de libritos que hablan qué hizo Jesús durante su vida oculta. Entonces hay una tradición que dice que se fue a Inglaterra con su tío abuelo José de Arimatea, donde aprendió con los druidas y ahí estudió algunas ideas esotéricas y de ahí habría sacado Jesús la idea de la Santísima Trinidad, la idea del Mesías. Otra tradición dice que no, que fue a la India y ahí estuvo en contacto con los grandes budas que le enseñaron la meditación y le enseñaron la sanación interior. Otra tradición dice que fue a Egipto y ahí estuvo en contacto con los magos del faraón y ahí aprendió el arte de curar, la magia. Y otros dicen que se vino a América. Hay una tradición que dice que Jesús, el niño Jesús, el adolescente Jesús, vino a América para aprender la sabiduría de los pieles rojas. Todo esto, por supuesto, que es fantasía y lo he encontrado escrito en libros aparentemente serios, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo podemos saber que es fantasía? Porque, aunque algunos digan lo contrario, el Evangelio nos dice qué hizo Jesús hasta los 30 y pico de años en su vida. ¿Y qué hizo? El Evangelio de Lucas nos dice, el niño Jesús bajó a Nazaret y ahí crecía y vivía sujeto a sus padres y conservaba todas las cosas en su corazón, relacionando con el tema de Nazaret. O sea que claramente el Evangelio nos dice que el niño Jesús llevó una vida absolutamente ordinaria, absolutamente común a la de cualquier niño judío que estaba trabajando con su padre, con su madre, haciendo los oficios de su familia. Así que no tenemos por qué sospechar que Jesús tuvo que haber viajado a ningún lado ni haber salido afuera. Y creo que hay también una escena de su época adulta que nos muestra esto de que Jesús no se movió nunca de Nazaret. Dice que en una de las visitas que Jesús hace a Nazaret, en el capítulo 6 de San Marcos, cuando entra a predicar, los paisanos de él al escuchar su prédica se asombran y dicen, pero ¿cómo? Este no es el carpintero, no es el hijo de María y sus hermanos, su familia está toda aquí. ¿De dónde saca ahora esta sabiduría? Si Jesús hubiera viajado afuera y hubiera estudiado en otras partes, nadie hubiera hecho ese comentario, hubieran dicho, ya sabemos de dónde saca la sabiduría, de Inglaterra, de Egipto, de dónde ha ido. Pero si la gente se asombra de dónde saca esta sabiduría, es porque estuvo toda la vida ahí, se crió ahí en el pueblo, en la aldea, y por lo tanto no cerraba para ellos la inmensa sabiduría que demostraba. Por lo tanto, lo que tenemos que responder a la pregunta sería, ¿cómo fue la infancia de Jesús? Fue como la de cualquier niño judío. Y por eso te pregunto a vos, ¿cómo era la infancia de un niño judío
en la época de Jesús? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo vivía? ¿Cómo rezaba? ¿Cómo lo cuidaban en la casa? ¿Cómo aprendía una profesión? Es interesante por el hecho de que la recuperación de la escena de lo cotidiano, ¿no?, de un niño y una familia, puede volver a poner de manifiesto la esencia de lo común, de un Jesús judío que sin dudas tenía los atributos de su tiempo y su lugar, pero luego va a tener la trascendencia de aquello que viene a anunciar. Y cuando uno confunde ambas cosas, que es la trascendencia de su mensaje y la transformación de lo que va a venir, que va a ser justamente la buena nueva que va a anunciar, uno no tiene por qué remitir todo el origen y el sustrato de ese ser que era humano y luego se hace divino, que tenía que ver con un niño, una familia, un tiempo y un lugar, que no tenemos que desnaturalizarlo, sino que lo tenemos que asumir porque eso es lo que le da la raíz más auténtica de lo humano, Claro. que el niño Jesús viene de alguna forma a plantear, desde su nombre, desde el contexto, desde la idea de que la familia tenía que proveer, el padre debía proveer dos grandes herramientas a un niño judío, que era la capacidad del sustento en lo material y la alimentación espiritual en el saber, en el estudio y en el cumplimiento de la ley. Y creo que no es un dato menor que vuelve a ser encontrado a los 12 años en el templo, porque es a los 13 años donde para la tradición judía un niño se transforma en un hombre y es incorporado a la comunidad. Pero en la época de Jesús ya existía esta tradición de... No existía como ceremonia que llamamos hoy nosotros Bar Mitzvah, que es hoy una ceremonia que sería una especie de comunión o confirmación, pero sí tiene que ver con el origen bíblico y luego talmúdico de la tradición rabínica, que es cuando un niño se va a desarrollar en la edad de su pubertad, el desarrollo tanto de lo sexual y cambiar de la figura de un niño, pues ya a los 12 años, 13 años, 14 años ya entraban a una actividad además de activa. ¿Y por algo tiene que ver el número 13 de los 13 años? Sí, tiene que ver con los 13 atributos luego de Dios. Tiene una base entre después del número simbólico y de un estrato de tipo, digamos, biológico, desarrollar al hombre que hay en un niño. Claro. Y él es encontrado nuevamente en el templo. Los padres lo habían educado y lo habían formado como, por supuesto, un niño judío, y se va a transformar de un niño judío en un alumno que no solamente tiene un oficio de carpintero, sino empieza a tener un lugar propio en una comunidad de estudio, que ahora, por supuesto, vamos a ver cómo evoluciona, quién lo formó, quiénes fueron sus maestros, porque hay que rastrear la biografía de José y de María, por un lado, y las escuelas rabínicas a las que seguramente Jesús empieza a asistir y empieza a adquirir ese conocimiento que luego, como adulto, va a enseñar y va a multiplicar. Claro. Ahora, el nombre de Jesús en hebreo era Yehoshua. Claro, Yoshua. Claro, Yoshua ben Yosef, y que viene, claro, viene de Josué. Sería lo que nosotros llamamos Josué, sería la misma raíz. Claro, o sea, Jesús llamaba Josué. Claro, el nombre que la etimología es muy importante porque significa que Dios es el que salva. Claro. Y Yeshua es salvación, Salvación. como término, es la salvación o el Salvador. Claro. Y la desconstrucción de Yoshua tiene que ver con Yud-Hei, que es el nombre de Dios, es la salvación. Claro. Es decir, que nunca nos olvidemos que Dios es la salvación. Así se ponía como un nombre que es un nombre que las personas recibían. Lo que ocurre es que la significación que va a tener en Jesús, que no es un niño que recibe ese nombre, que era una acepción cultural de la tradición judía de su tiempo, sino que eso va a ser la semilla de la raíz de que no es el nombre de un niño, sino que es el mismo Dios hecho hombre. Claro. Y sin duda se unen los dos principios. Si Él es el que salva, porque va a ser proclamado como Mesías, y Él es Hijo de Dios, el nombre hace síntesis del encuentro entre lo divino y lo humano. Es que en el judaísmo el nombre siempre es un proyecto de vida, ¿verdad? O sea, siempre una persona se llama de determinada manera no porque... Es una misión. Por casualidad o por un pariente o por algo, sino porque Dios le confía o le encomienda una tarea. Ahora, el nombre completo de Jesús era Yehoshua, que en Palestina se solía cortar en Yeshua, y en Galilea, más corto, le decían Yeshu, sin el A final. Y de ahí viene nuestro Jesús, que es en realidad una traducción griega del nombre. De Josué. La de Josué. Y en los evangelios se nos dice que le pusieron el nombre porque el ángel le dio esta misión a José, y le dice, le pondrá por nombre Jesús, porque él será el que salvará a su pueblo de todos los pecados. O sea, ya viene encomendado. No sería por Josué,
por el personaje o por el No, no, para caudillo, nada. sino por la misión esta Sin duda. de salvar. En algunos relatos bíblicos dice que el ángel le pidió que le pusiese de nombre Emanuel. En realidad no dice que le ponga el nombre, sino será Emanuel. ¿Será Es un que- apodo. Emanuel es un apodo, no es Ajá, un nombre. claro. Y Emanuel significa Dios con Dios está nosotros. con nosotros. Está en la profecía de Isaías. Claro. Y se lo aplica a Jesús, pero no como nombre propio. Entre nosotros existe el nombre Emanuel como nombre propio. En Jesús no es un nombre propio, sino un apodo que representa su misión o su tarea. Jesús es el Dios con nosotros y Él que ha venido a hacer presente a Dios en medio de nosotros. Por eso lleva ese nombre. Claro. Pero no es su nombre biográfico o su nombre familiar. Su nombre común era Jesús. ¿Y en qué escuelas rabínicas pudo haber estudiado según la Bueno, investigación que ustedes no hay, hacen? no hay, digamos, dudas sobre dos acepciones muy claras. Una va a tener que ver con los años que se desconoce su paradero, en que recién hablábamos de su pubertad hasta su edad adulta, y otra tiene que ver con ese entorno de tipo familiar, ¿no? en su aldea natal. En su aldea natal él pertenece a una escuela rabínica que se la asigna a uno de los maestros que era Hillel, el sabio, que es muy probable que muchas de sus enseñanzas tienen que ver con esa escuela rabínica. No nos olvidemos que las escuelas rabínicas y el tiempo histórico de Jesús es de una gran atomización y dispersión dentro del seno del judaísmo de su tiempo, donde no hay una sola visión, ni tampoco hay una claridad entre las escuelas rabínicas y lo que era la clase sacerdotal. O sea, no es solo Jesús el que denuncia a la clase sacerdotal por haber pactado con el poder, y las escuelas rabínicas, entre ellas una es la de Hillel, que plantea un trabajo muy vinculado a lo que después va a ser Jesús, discípulo de la escuela de Hillel y después maestro, del amor al prójimo, de un Dios que no está pidiendo los sacrificios y las formalidades, sino el espíritu y el vínculo de La los interpretación fraternal. más abierta de la ley. Sin duda, Mucho que más. son los que se va a llamar los fariseos en tiempos históricos, no la acepción de fariseos después en el Evangelio. La concepción de fariseos en el Evangelio ya es ideológica y de varios siglos posteriores por parte de los padres de la Iglesia. En el tiempo contemporáneo, Jesús va a formar parte de los fariseos como escuela rabínica, y es muy probable también que en el desierto él se haya, digamos, de alguna manera involucrado con los grupos esenios o con determinados grupos que plantean algunos de los códigos de procedimiento de vida de la formación de comunidades, aunque eso queda en una especie de paréntesis que hay que llenar porque nadie tiene la certeza de qué otras enseñanzas se recibió. Ahora hay un planteo sobre si Jesús sabía leer y escribir o no. O sea, se preguntan los estudiosos si lo sabía o no, porque no era muy común, o mejor dicho, no era de por sí dado de que todo chico tuviera que saber leer y escribir. Y hay textos en los que algunos autores se apoyan para decir que efectivamente Jesús estaba alfabetizado y letrado. Uno es cuando le presentan a una mujer sorprendida en adulterio y Jesús se agacha y empieza a escribir en el suelo, ¿no? La segunda es cuando entra en la sinagoga de Nazaret, le presentan el texto de Isaías y él se pone a leerlo. Y el tercero es cuando en medio de la enseñanza, en el Evangelio de San Juan, la gente comenta: ¿cómo conoce la Escritura sin haber estudiado? Quiere decir que la conocía y la había estudiado, sí. Ahora, ninguno de estos tres pasajes significa nada. En primer lugar, porque cuando Jesús se agacha y escribe, el verbo griego que se usa para esta acción no es escribir algo, sino es Dibujar. hacer garabatos, sí, dibujar, hacer líneas. Por lo tanto, Jesús no necesariamente tuvo que estar escribiendo nada, simplemente jugaba con el dedo en la arena como quien dejaba pasar este lío que se había armado a su alrededor. La segunda escena, cuando entra Jesús a la sinagoga y empieza a leer, cuando buscamos el texto que leyó Jesús no existe, porque ese texto de Isaías que el evangelista presenta a Jesús leyéndolo, es una mezcla de varias partes que nunca lo pudo haber leído Jesús, así que por lo tanto no refleja lo que realmente hubiera leído Jesús. Y tercero, cuando dice cómo este hombre conoce la Escritura sin haber estudiado, se refiere a la Escritura como documento que la pudo haber aprendido oralmente, no necesariamente sabiendo leer y escribir. Sin duda él es un discípulo de la ley oral, porque los rabinos de su tiempo Claro, por eso para poder salir de este planteo, lo que tenemos que hacer es ir a ver cómo era la realidad educativa de la época de Jesús, y al parecer, según los estudios arqueológicos y sociológicos de aquel tiempo, en todos los pueblitos, incluido Nazaret, había escuela en la época de Jesús, y los estudios duraban 5 años. Desde los 5 a los 5 años el chico iba a la escuela, desde los 5 hasta los 10 años. Y después, terminados esos 10 años, tenía 2 años más donde aprendía la ley oral, la Mishnah. Y a los 12 años ya abandonaba la escuela. Si alguno era
especialmente estudioso, hacía algún estudio universitario con un rabino en Jerusalén, y si no, cortaba ahí y estudiaba alguna profesión. Esto está muy interesante, pero déjenme intervenir, tengo que hacer un pequeño corte, como en todos los programas, y me pasa lo mismo que con los profetas. ¿Cómo lo aplicamos al hoy a todo esto? No tengo la menor idea, seguramente ustedes sí. Ya volvemos, en un minuto nada más. Seguimos en este punto de encuentro con el rabino Sergio Berman, con el padre Ariel Álvarez Valdés, y estamos hablando de eso que el rabino dijo en algún momento nos une, el Jesús, y estamos hablando de su infancia, y el padre Ariel planteaba en el bloque anterior sobre la profesión de Jesús, y la profesión, la Biblia dice que es carpintero, ¿verdad, padre? Es que tenemos tres versiones distintas. El Evangelio de Marcos nos dice que cuando Jesús causaba asombro, la gente comentaba, pero este no es el carpintero. En cambio, cuando Mateo cuenta la versión, dice que la gente preguntaba, este no es el hijo del carpintero, o sea, el carpintero habría sido San José, no Jesús. A Jesús lo excluyen de esta profesión. Y San Lucas dice que la gente comentaba, este no es el hijo de José. O sea, directamente ninguna profesión le dan. Así que queda ahí como flotando qué habría pasado. Lo más probable es que San Marcos tenía razón, porque el ser carpintero no era una profesión demasiado honrosa para un rabino, para un maestro como Jesús se preciaba de ser. Entonces, que Marcos le haya atribuido a Jesús ser carpintero es algo, digamos, tan poco halagüeño que difícilmente sea un invento de Marcos por hacerlo quedar bien a Jesús. Simplemente lo atribuyó porque es lo que históricamente fue. En cambio, Mateo, que escribe 10 años después, le parece medio agraviante que la gente comente de Jesús, este no es el carpintero, y entonces este no es el hijo del carpintero para salvarlo a Jesús. Y Lucas, que es más sensible todavía, a los dos los libera y dice, este no es el hijo de José, y deja sin oficio claro a ninguno de los dos, ¿no? Ahora, evidentemente Jesús tuvo que haber tenido alguna profesión y practicarla, porque según tengo entendido, los rabinos comentaban una frase, el padre que no le enseña a su hijo una profesión, le enseña a robar. Tal cual. Hay dos situaciones que un padre está, de alguna manera, prescripto en la ley, que un padre tiene que inaugurar al hijo al mundo material a través de un oficio y al mundo espiritual iniciándolo en la ley. Y un poco lo que planteabas es muy importante por el hecho que ya a los 5 años, que en realidad nadie sabe si exactamente era así en la historia, pero hoy se acostumbra, que apenas los chiquitos tienen esa edad, rápidamente se los introduce a aprender las primeras letras en hebreo y empezar a estudiar la Torá. Pero por supuesto que ese estudio que se hace, que es un primer atributo de los padres, luego por el hecho de que hay que sostenerse y vivir dignamente a través de un oficio, el padre inaugura al hijo, pero al trabajar envía al hijo a que uno de la comunidad se ocupe de sostener a los hijos de todos en el estudio de la ley. Y ahí es donde se arma la pequeña academia, que es una función comunitaria, claro. Es una función de tipo social comunitaria, pero nunca a expensas después de no aprender un oficio. Y justamente esta idea del carpintero y el trabajo y el oficio sí va a tener que ver con que algunos jóvenes luego decidían que lo material lo iba a proveer la comunidad y se dedicaban de lleno a lo espiritual y dejaban las casas de sus padres y se iban a vivir a las academias de sus maestros. Entonces hay una especie de transición en la cual hay posibilidad de, naciendo en una casa con un oficio y habiendo sido inaugurado en la ley, era un privilegio para la familia, para el joven y la comunidad, que la comunidad sostenga grupos de jóvenes estudiando la ley. Aunque el estudio de esa ley no los eximía del cumplimiento de obligaciones para con la comunidad y también trabajos, porque también en los pescadores y en los artesanos y en las diferentes funciones la comunidad se sostenía. Una aldea
era un sistema autosustentable de economía, de vida social y cultural. Y había una especie de redistribución comunitaria de estas funciones. Y por eso, volviendo un poco ahora a la conexión, ¿no?, entre esta infancia de Jesús, qué importante es volver a estas cosas en el día de hoy. Es decir, volver no solamente a estudiar críticamente el texto para saber exactamente cómo fue la infancia de Jesús, pero sí recuperar al niño en Jesús para que los padres podamos iniciar los nuestros en la ley, les podamos enseñar en el ejemplo de trabajar, ¿no?, de recibir un oficio, de lo importante de no rezar esperar. también, porque desde niños se les enseña también A rezar. a rezar. Hay en el judaísmo algunas oraciones que todo niño tiene que aprender Sí. a recitar de memoria cada día. Tal cual, hay oraciones al levantarse y al acostarse que los niños recitan y que tienen que ver con lo que nosotros damos por obvio que es de Jesús, y en realidad es de Jesús porque era un niño judío, y que tiene que ver con levantarse a la mañana y agradecer la vida, de poder reconocer dentro de la conciencia de que uno nace a un nuevo día, que hay un creador, y que uno le agradece, el Shema Israel, que es la proclamación de la unidad y unicidad de Dios, el monoteísmo ético, y esas oraciones son parte del credo. Y el Shemon Esdre también. El Shemon Esdre es parte de la Midá, es parte de la liturgia tradicional, que se recita 3 veces, a la mañana, tarde y noche, en referencia a los 3 sacrificios del Templo de Jerusalén, que plantea la ofrenda del corazón como devoción a Dios. ¿Y un Ahora, niño? digo yo, esto traído al mundo de hoy, al hombre de hoy, ¿tendría mucho de relación con la responsabilidad, por lo que estoy escuchando de ustedes, del padre para con los hijos? Sí, creo que efectivamente lo que decía Sergio, como en el judaísmo existía y seguramente existe muy marcadamente la costumbre de que un niño aprenda desde chico los valores más importantes de la vida, el trabajo, la oración, la relación con Dios, que creo que son valores que a veces entre nosotros se están perdiendo. Hoy vemos a veces cómo muchos padres les evitan cualquier tipo de trabajo a sus hijos, no solamente trabajo laboral, a veces trabajo en la propia casa, como diciendo no los recarguemos de cosas para que no tengan trauma, para que no tengan desgastes, y a veces les estamos haciendo una vida tan ficticia, de la que le va a tocar después vivir. Claro. Y lo mismo con el tema de la oración. Creo que enseñarle a un chico a rezar es enseñarle a conectarse con su fundamento de vida y con aquello que le va a dar después el soporte firme para el resto de su existencia. Es muy importante. Es muy importante también la idea de la identidad por el orgullo de lo que uno es donde nace. Porque eso también es muy importante de lo que aprendemos de Jesús. Antes de ir a la misión trascendente por la cual uno vino a este mundo, volvemos al tema de un nombre nos da un mandato, nos carga de sentido, uno tiene que volver a la raíz de quién es donde nació, en el lugar de su origen. Y no solamente reconocerlo, sino valorarlo. Entonces esto es una enseñanza. Aprender a amarlo. Claro, porque si nosotros no podemos volver, pero esto es para el día a día de hoy, pero esto parece teología y Biblia, esto es la vida de todos los días, de volver a la idea de que una casa no es una habitación, de que uno no puede estar cada uno en su habitación y en su mundo y tener servicios compartidos en una cocina o en un living. Uno tiene que asumir alguna responsabilidad de trabajar, de construir, de hacer la casa, que cada uno tiene una función, que los padres no son amigos de los hijos, son padres y los tienen que iniciar, los tienen que poner en una dimensión de alimentarles el cuerpo y el alma, que espiritualidad no es solo dogma, pero sí es espiritualidad, es responsabilidad, y que un hombre que después va a ser proclamado como Mesías y que es el mismo Dios, nace en lo natural de lo espiritual de la vida de una familia. Y por eso tenemos que volver a instalar estas conversaciones, porque yo creo que es tan valioso que Jesús sea releído y reconsiderado en su dimensión de niño, en su lugar de familia, en las conversaciones de lo cotidiano, porque a veces puesto solamente como Dios, aunque ha proclamado el amor, el desconocimiento que ese amor es cotidiano y es real, que está en todos los niños y en toda la familia, nos cambiaría la manera de ver y entender la vida misma, ¿no? Claro. El compromiso social, un chico lo aprende cuando asume su casa y cuando asume los servicios de su casa, ¿verdad? Ahí es cuando se da cuenta de que la microsociedad de la cual uno después va a tener que ser corresponsable con los demás es no solamente su habitación, sino todo el resto de su familia, que son los primeros sociables del niño. Tal cual, y que las cosas trascendentes y extraordinarias nacen del ordinario. No hay extraordinario sin ordinario. Ordinario no en el sentido despectivo, sino claro, lo común. Y que tengas ahí 10, 20 años de un Jesús en un silencio bíblico, te habla de una vida real. Nadie puede tener todos los días, todos los años y todos los tiempos en una dimensión
de excepción y de trascendencia. La trascendencia justamente tiene que ver con esos pequeños espacios de la vida que se van acumulando y que hacen la diferencia. Pero habla justamente de lo humano, de recuperar la dimensión humana que hay en un Dios que se hizo hombre y la dimensión divina que hay en todos los humanos. Y ese encuentro es justamente lo que esta enseñanza bíblica de un Jesús niño en una casa judía, pero al mismo tiempo como un maestro de una nueva concepción, que va a ser luego una nueva religión, permite justamente la continuidad del mismo tronco judío-cristiano y la innovación de la buena nueva que viene a anunciar. Claro. Bueno, me queda para darles un minuto a cada uno, como reflexión final de este punto de encuentro de hoy. Yo enganchando con lo que decía Sergio, que me parece muy lindo e interesante, hay una frase que dice: solo los mediocres están siempre en su mejor momento. Como diciendo, o sea, la gente normal tiene sus momentos ordinarios y flojos, y nadie está siempre en su mejor momento. Y eso, relacionando con Jesús y con lo que vos decías, me parece que Jesús, la inmensa, digamos, la mayor parte de su vida la pasó en la más ordinaria y mediocridad, ¿no? Trabajando en una carpintería, y nunca se arrepintió Jesús de aquella vida oscura que llevó encerrado en la carpintería trabajando. Y creo que de alguna manera es lo que vos decías, el rescate de la vida ordinaria. O sea, Jesús no fue salvador solamente en los 3 años que predicó y que anunció la palabra de Dios, sino fue salvador en todos estos momentos anodinos, sin mayor luminosidad, que los llevó en su vida oculta. Y creo que nosotros tenemos que aprender que nuestra vida ordinaria, nuestra vida común, también es salvadora. Las cosas cotidianas que uno hace permanentemente en su familia, en su casa, en su habitación o con los demás, también tiene una dimensión salvífica en la que nosotros estamos siendo representantes de Dios también en esos momentos. Y a veces nos sentimos tan importantes cuando hemos logrado pequeñas metas sociales o personales, y ahí nos sentimos como realizados, ¿no? Y creo que tenemos que descubrir la realización personal de lo ordinario para poder, digamos, descubrir que la vida de toda persona tiene sentido desde que nace hasta que muere, y no cuando tiene un reconocimiento social por sus logros. Su reflexión, Rabino. No, la posibilidad de la biografía como una experiencia del devenir de la humanidad y poder ver en nuestros maestros y en nuestras guías un testimonio de la trascendencia espiritual, ya sea desde la riqueza de la diferencia que nos da esta unidad, leyéndolo en Adán, como veníamos hablando, de ese primer hombre, ya sea en los patriarcas, nosotros en Moisés, en Jesús, en Mahoma, ¿no? En las tradiciones también orientales, el Buda, Krishna y Shiva, todas expresiones de construcción humana terrenal en lo concreto que nos conecta con lo celestial. Dios mediante que podamos en el texto traducir nuestros contextos y realmente volver a lo esencial. Gracias, Rabino, como ustedes siempre, por muy la posibilidad. atento. Padre, muchas gracias. Gracias. Señores, muchas gracias a ustedes. Hoy hemos hablado de la infancia de Jesús, de eso que judaísmo, cristianismo los unen, porque fue un niño judío en toda su expresión, el que nosotros creemos en nuestro Dios Salvador. En el próximo punto de encuentro, a lo mejor tengamos que hablar un poco también de aquello que nos separa. Jesús y el mesianismo será el tema de nuestro próximo punto de encuentro. Jesús y el mesianismo, casi es inevitable no hablar de Jesús, el Mesías. Hasta nuestro próximo punto de encuentro.